bienvenidos a un nuevo episodio de Créditos Finales, un podcast en el que te comparto datos súper interesantes de tus películas, actrices, directoras, guionistas favoritas. Yo soy Montserrat Urueña, una no experta en cine, pero sí experta en hablar un chingo e investigar datos interesantes de mis películas favoritas. Ok, antes de irme como hilo de media, quiero disculparme muy sinceramente por la falta de episodio la semana pasada. Si me siguen en Instagram, @créditospodcast, y ven las stories, ya sabrán que mi ausencia se debió a que he tenido un chingo de trabajo. No es queja, de verdad, esto no es queja, no me estoy quejando, sobre todo porque soy freelance, entonces soy yo misma la que organiza mi agenda, pero aquí el problema es que durante el mes de junio me surgieron unos temas de un papeleo que estoy arreglando y eso me ha hecho tener que viajar cuando no lo contemplo. Entonces esas idas y venidas son las que me han movido todo y pues no las tenía contempladas, pero bueno, ya, ahí la llevo, creo. Al menos en cuestiones laborales ya voy bien y ya, eso es muy bueno. Anyway, por eso les recomiendo que me sigan en Instagram, porque cuando llegan a pasar estas situaciones, que ya ha sido más de una vez, de que no puedo grabar un episodio y era algo que no tenía contemplado, siempre les aviso ahí en Instagram. Así que si te gustaría saber datos extra de los que no comento aquí o quieres estar al pendiente de los episodios nuevos, de avisos, encuestas, etc., te recomiendo que me sigas en Instagram, en donde me encuentras como @créditospodcast. Y como ya vieron en el título, señoras y señores, segundo episodio seguidito en el que les estaré contando sobre una princesa, siendo en esta ocasión la princesa Mononoke. Ok, antes de empezar con el análisis, quiero aclarar algo que puede parecer muy fuerte a algunas personas, y es que pues no me siento atraída por el anime. Con esto, obvio, no estoy diciendo que no me guste, porque justo como lo mencioné en el episodio 16, en el que les hablé de Chihiro, o sea, veo las animaciones y si es de, güey, neta, mis respetos al trabajo. Pero pues fuera de eso, hasta el momento, la verdad es que no ha habido algo que me atrape o que me llame mucho la atención. Y es más, hasta la fecha, el episodio que más he batallado para redactar ha sido justamente el de Chihiro, porque de verdad, o sea, es el único género del que les he hablado aquí, del que sí estaba en ceros. Y algunas de ustedes me comentaron que no me había quedado tan mal, no sé si lo dijeron por querer hacerme sentir bien nada más, pero créanme que eso fue un gran alivio. Y bueno, regresando a ese episodio, o sea, al 16, en el que pues estuve investigando y así, muchas veces en los artículos que leí, o sea, pero en verdad muchas veces, mencionaban la importancia de la película de la princesa Mononoke. Sobre todo eran artículos enfocados a estos personajes femeninos fuertes e independientes creados por Hayao Miyazaki. Y también mencionaban cómo Estudio Ghibli le lleva años de ventaja a Disney o Pixar. Entonces, prácticamente por esa razón es que decidí ver y venir a hablarles esta semana de La princesa Mononoke. La princesa Mononoke, como se llamó en México, es una película estrenada en 1997, fue escrita y dirigida por Hayao Miyazaki y, como seguramente ya saben, fue producida por el estudio de anime, Estudio Ghibli. La historia está situada en el Japón de los años 1350, 1550, por ahí aproximadamente, y se centra en Ashitaka, un joven príncipe que se ve involucrado en una lucha entre los dioses del bosque y los humanos que lo habitan y lo saquean. Y miren, aquí debo decir que me sentí muy timada porque, o sea, empecé a ver la película y llevaba, no sé, como 30 a 40 minutos y yo estaba así de, bueno, pero ¿en qué momento la historia va a dejar de centrarse en este tipo y va a salir la princesa Mononoke? Y jamás pasó esto. O sea, bueno, no durante ese periodo de tiempo, obviamente después sí pasó, pero mi punto es que, o sea, la película se llama La princesa Mononoke, pero el protagonista es el príncipe y guerrero y salvador Ashitaka. Entonces, híjole, esto sí fue algo que no me gustó para nada y sentí exactamente lo mismo hace un par de semanas cuando fui a ver Furiosa al cine y me di cuenta que la película trataba más de Doctor Dementus que de Furiosa. Exactamente eso sentí.
Porque aparte, o sea, volviendo a la princesa Mononoke, estos dos personajes femeninos de los que les estaré hablando más a detalle en unos minutos, son como muy testarudas, como muy cerradas, así de no, o sea, lo que yo hago está bien y lo que tú haces está mal. Y el tipo Ashitaka, es como el mediador, el que hace que al final estos dos bandos convivan y se respeten, y eso es lo que no me gustó tanto. Pero bueno, ahorita les platico más. Y de hecho Hayao tenía dos posibles nombres para esta película. Uno, La princesa Mononoke, y otro, más atinado según yo, era La leyenda de Ashitaka. Pero al productor Toshio Suzuki le gustó más el primer nombre y pues él era el que tenía la última palabra, pero Hayao se inclinaba más por el nombre de La leyenda de Ashitaka. Y es que chequen, les voy a platicar la historia a muy grandes rasgos. La aldea en la que vive Ashitaka, o sea, el príncipe, es atacada por un demonio que poseía el cuerpo de un jabalí gigante. Pero, o sea, neta, gigante. Total, Ashitaka lo mata, pero la maldad que envolvía a este jabalí alcanza a tocarle el brazo y pues se le infecta. Literal se le empieza como a pudrir y la persona sabia del pueblo, que era una mujer anciana, por cierto, le indica que para evitar su muerte deberá ir a la tierra de la que vino este jabalí porque ahí encontrará la cura a esa maldición. Total, el tipo sale de su aldea y eventualmente llega a Iron Town, un pequeño pueblo situado en medio de un bosque súper bonito, o sea, el bosque, no el pueblo, que por cierto, este bosque es el mismo del que venía este jabalí maldito. Y también quiero decirles que otra cosa que es muy curiosa es que decidí hablar de esta película justo en este episodio porque yo sentía que ya en los últimos 6, 7 episodios, o sea, sin contar el pasado, el del diario de la princesa, fuera de ese, o sea, como que traigo una rachita de hablarles de puras películas que están un poco densas. Entonces pensé, bueno, creo que ya es momento de hablar de una película leve y qué mejor que hablar de este anime cuyo mensaje es cuidar el medio ambiente, ¿no? Y madres, o sea, no llevaba ni 10 minutos viendo la película y el príncipe ya había decapitado a 5 tipos y lo mostraban tal cual. No, o sea, el grado de violencia realmente me sorprendió. Bueno, ya X. Aquí es donde entran nuestros personajes femeninos importantes. Por una parte tenemos a Lady Eboshi, quien es la líder de Iron Town, y del otro lado está finalmente la princesa Mononoke, quien es una humana criada por lobos/dioses y que odia a la humanidad, específicamente a Lady Eboshi y a toda su gente, porque ellos están acabando con el bosque. Les repito, estoy hablándoles de una película de 1997, o sea, de hace casi 30 años, y desde entonces ya se hablaba de esta falta de conciencia que los humanos tenemos hacia la naturaleza. Lo cual, sinceramente, es un poco triste porque eso significa que no hemos aprendido nada, y más si tenemos en cuenta que Hayao Miyazaki empezó a desarrollar esta historia desde 1979, poco después de que su primera película, El castillo de Cagliostro, se estrenara, y aunque hubo años en donde retomaba la historia y le añadía, quitaba cosas, fue hasta 1994 que ya en serio, entre comillas, se puso a trabajar de lleno en La princesa Mononoke. Y dije comillas porque esta rachita solo le duró menos de un año, porque Hayao tuvo un bloqueo de escritura y, como todo buen creativo, decidió volver a dejar de lado el proyecto, poner su atención en otros, y en 1995 retomó La princesa Mononoke. Y bueno, algo que sí me gustó muchísimo tanto de La princesa Mononoke, o mejor conocida como San, y de Lady Eboshi, es que ninguna de ellas es ni 100% buena ni 100% mala. O sea, ambas son simplemente humanas. Por ejemplo, de Lady Eboshi podríamos pensar que juega el papel de la villana porque representa al humano saqueando los recursos naturales para su propio beneficio, pero chequen bien. Esta mujer convivía con personas leprosas, o sea, las tenía ahí en su aldea, les daba trabajo y los trataba como lo que son, seres humanos. Y además reclutó a mujeres que antes ejercían la prostitución, les dio techo, comida, trabajo y les enseñó que pueden ser autosuficientes sin depender de la prostitución. Y sí, o sea, su gente talaba árboles, luchaba contra los dioses del bosque y demás, y lo hacían sí para un beneficio,
Pero este beneficio no solo era para ella, sino que era para todo el pueblo entero, para que todos pudieran vivir dignamente. De hecho, una de las razones por las que Lady Eboshi quería matar al dios del bosque era porque creía que sus leprosos se curarían. Y es que todas estas actitudes, además de una fuerza y seguridad súper cañona, es lo que hacía que todo su pueblo la siguiera y le tuviera una lealtad muy genuina. Güey, esta mujer no era mala, solo que no era consciente del daño que le estaba haciendo a la naturaleza. Y con la princesa Mononoke pasa algo un poco similar. San es, como les dije, una humana que desde bebé fue criada por lobos/dioses. Y si bien ella representa a la naturaleza, la verdad es que lo hace desde la barbarie. Porque sí, Lady Eboshi y Iron Tongue talan árboles para poder construir su pueblo, pero los animales son más fuertes, más grandes, más rápidos, más poderosos que los humanos. Y sé que al estarles hablando de lobos y jabalís, si no han visto la película, se los imaginan pues de un tamaño normal, pero créanme que estos seres eran unas tremendas bestias. O sea, el que es como el jefe de los jabalís y que ya está viejo y ciego, pero aún así es una cosa enorme, de verdad enorme, que impone y que sigue peleando. Y pareciera que el único objetivo de los animales es destruir la raza humana. Ellos odian a los humanos. Y la parte cumbre de la historia es, como ya se imaginarán, un enfrentamiento entre humanos y naturaleza. Y ahí vemos a estas dos mujeres súper aguerridas y determinadas a dar lo mejor de sí mismas para defender a los suyos. Como les digo, ellas no están peleando por sí mismas, están peleando por su gente, por su manada, para defender a quienes no pueden hacerlo. Algo que cero era normal en la época en la que está situada la historia, les digo, por allá entre el siglo XIV y XVI, y que desgraciadamente tampoco era normal ver en las películas de 1997. Y aunque siga un poco molesta por su protagonismo, no puedo no mencionar la importancia de Ashitaka. Él, al ser un humano, pero a la vez no pertenecer a una civilización como la de Iron Tongue, porque de hecho cabe señalar que el jabalí poseído que lo atacó tenía una bala dentro de su cuerpo y ninguna persona de la aldea en la que vivía Ashitaka había visto una bala antes. Entonces se puede decir que esta gente vivía de una manera menos industrial que la de las personas en Iron Tongue. Y eso, en combinación de que, para no variar, se enamoró de la princesa Mononoke, hizo que Ashitaka tuviera una posición muy neutra en este conflicto entre humanos y naturaleza. Y a diferencia de las dos mujeres, él no está casado con una postura, sino que escucha las razones de ambos bandos y las entiende porque, punto muy importante, no tiene este odio que entre ellas sí existe. Y aclaro, el odio entre ellas no es porque sean mujeres, si es que lo están pensando, no es por eso, sino por lo que representan. Lady Eboshi odia a los animales porque los ve como bestias salvajes que matan a su gente, y San odia a los humanos porque los ve como asesinos de su hábitat. Y Ashitaka ve ambos polos sin odio, y esa es la razón por la que su función en esta historia es la del mediador. Citando a Miyazaki, si se eliminan los aspectos complejos y se mira todo simplemente como bueno o malo, no creo que se pueda captar la verdadera naturaleza de las cosas. Que esto es algo que, como les comenté en el episodio 16, también podemos ver en el viaje de Chihiro. Miyazaki llevó a Estados Unidos y a la cultura occidental en general, o sea, también nos tocó a nosotros, estas mujeres con una personalidad dominante y una fuerza increíble, desafiando los roles de género cuando era algo que cero se veía en las películas hollywoodenses. Y la verdad es que, aunque difícilmente yo diría que esta es una película para público infantil, porque como les digo, hay mucha violencia, eso no quita que siempre se ha comparado mucho a Estudio Ghibli con Disney o con Pixar. Así que teniendo eso en cuenta, hay que reconocer que a estos estudios americanos les tomó décadas darnos historias de princesas que no terminan casadas, princesas fuertes e independientes. O sea, todo esto lo empezamos a ver hace no mucho. Esta oleada empezó con Elsa, Mérida, Moana, de la que ya tengo un episodio, por cierto,
pero Hayao puso a estos personajes en la mira y demostró que son historias que venden e interesan, y lo hizo desde 1997. La princesa Mononoke está disponible en el catálogo de Netflix. Si no la han visto, les advierto nuevamente que es un poco violenta, y por lo mismo yo no diría que es una película así de ay, hoy no quiero poner a trabajar a mi cerebro, solo quiero relajarme. No, para nada es de esas películas. De hecho, es una historia a la que tienen que prestarle mucha atención y tiempo porque dura sus 2 horas y media. Les repito, la encuentran en Netflix. Muchísimas gracias por llegar hasta este punto. Como les dije en un inicio, este es un género que no suelo consumir, pero eso no significa que no esté consciente de su peso e importancia en la cultura popular. Y si mi objetivo aquí es resaltar la representación que las mujeres tenemos en el cine, pues no puedo dejar de lado al anime. Ya saben, espero sus comentarios en Instagram, @créditospodcast. Y si a ustedes les gusta el anime, por favor, díganme qué les pareció este episodio, si mi análisis estuvo a la altura de la película o si se me pasó a mencionar algo, lo que sea, díganmelo. Y por otra parte, pues si son como yo, que no consumen anime, les agradezco mucho que hayan llegado al final de este episodio, porque eso quiere decir que están dispuestas y dispuestos a conocer más de estas historias, independientemente de si es algo que verían o no. Ya por último, si les gustó este episodio o el proyecto o ambos, les recomiendo 2 cosas. La primera, darle seguir al podcast en la plataforma en la que me estén escuchando, y si activan la campanita les llegará una notificación cada martes cuando un episodio nuevo ya esté publicado. Y la segunda, recomendar este proyecto y compartirlo en sus redes sociales y con las personas a las que les pueda interesar. Nuevamente, muchas gracias y me escuchan la próxima semana con otro episodio de Créditos Finales. Bye. Mis fuentes fueron el artículo La princesa Mononoke, Ecología y Feminismo, de Maribel Pascual, el artículo de La princesa Mononoke publicado en Wikipedia y el ensayo Análisis del empoderamiento femenino en La princesa Mononoke, de Alba Campoy. Si dije un dato erróneo, reclámenle a mis fuentes, no a mí. Bye.